Siempre pensé que el silencio era mi refugio hasta el día en que se convirtió en mi enemigo. Desde que mi esposo Ernesto sufrió un derrame, vivo atenta a cada pequeño ruido, su respiración, el clic de una cuchara, el murmullo de la televisión. Esos sonidos me decían que estaba ahí, que estaba seguro. 2 veces por semana, mi hijo Rafael y su esposa Patricia venían para que yo saliera un par de horas. «Vaya tranquila, mamá. Él duerme como un ángel», me repetía Rafael. Yo me iba con el corazón apretado, pero agradecida. Ese jueves, sin razón especial, regresé antes. Al acercarme a mi portón vi a doña Clara, mi vecina, esperándome. No es de hablar mucho, por eso me sorprendió su expresión urgente. Doña María susurró: «Necesito contarle algo, pero prométame que no dirá que fui yo». Sentí un frío extraño. «Dígame, por favor». Miró hacia los lados nerviosa. Yo coso en la ventana de arriba. Desde ahí veo el cuarto de su esposo. Cada martes y jueves, 10 minutos después de que usted se va, el auto de su hijo también se va y no regresa hasta poco antes de que usted vuelva. Me quedé inmóvil. Y Ernesto solo respondió bajando la voz. Quieto, con los ojos abiertos. La ventana queda abierta. Yo lo vigilo desde mi casa, pero no puedo entrar. Me da miedo su hijo. La imagen me golpeó como una bofetada. Mi marido inmóvil, mirando al techo sin poder pedir agua ni ayuda. La mentira de «duerme como un ángel» se rompió en 1000 pedazos dentro de mí. «Gracias, doña Clara», alcancé a decir. Su valentía no se olvida. Entré en casa con un silencio distinto, uno que ya no protegía. En la sala televisión reía. En el cuarto Ernesto parecía tranquilo, pero yo veía otra cosa. Le besé la frente. Sus ojos me buscaron y sentí que entendía. Esa noche no dormí. La frase cada martes y jueves me retumbaba. Repasé todas las veces que agradecí a Rafael y Patricia, creyendo en un cuidado que tal vez nunca existió. No podía acusarlos sin pruebas. Negarían todo. Necesitaba verlo con mis propios ojos. No por venganza, me repetí, por Ernesto, por la dignidad de este hombre que me acompañó toda una vida. Cuando amaneció, el plan aún no tenía forma, pero sí un propósito: descubrir la verdad, aunque me rompiera por dentro. Cuando Ernesto volvió del hospital después del derrame, mi mundo se redujo a 4 paredes. Aprendí a bañarlo en la cama, a moverlo para evitar heridas, a darle de comer despacio sin atragantarlo. Dejé el coro, el grupo de oración, las visitas con amigas. Mi vida entera giraba alrededor de su cama. Al principio, Rafael y Patricia parecían comprender. Venían cada semana con bolsas de comida o flores para alegrar la casa. Patricia me decía: «Sogra, usted se está desgastando, tiene que darse un respiro». Rafaela asentía. «Mamá, también es nuestra responsabilidad. Confíe en nosotros». Yo dudaba. El sentimiento de culpa me apretaba el pecho con solo pensarlo. Como dejar a Ernesto aunque fuera unas horas. Pero ellos insistieron tanto que acepté. Patricia fue más lejos. 2 veces por semana, martes y jueves. Váyase a su grupo de oración a tomar café con sus amigas. Aquí no le va a faltar nada. El primer martes que salí, llamé a la 1:30. «¿Todo bien?». Rafael contestó con voz tranquila. «Perfecto, mamá. El papá está como un ángel dormido». Cuando regresé, ellos estaban en la sala viendo televisión y Ernesto en su cuarto aparentemente en paz. Me fui convenciendo de que era lo correcto. Esa rutina se volvió costumbre. Martes, grupo de oración. Jueves, café con las chicas. 3 horas de aire fresco para mí. Siempre que llamaba, la respuesta era la misma. «Todo bien, mamá. Disfrute, usted lo merece». Y yo, ingenua, lo creí. En cada salida me repetía que tenía un hijo responsable, una nuera atenta, que no estaba sola en esta carga, que podía descansar un poco sin sentir que fallaba como esposa. No imaginaba que esas horas que me regalaban eran en realidad las horas en que desaparecían. Que la promesa de cuidar con cariño era una máscara perfecta para esconder un abandono silencioso. Si ahora cierro los ojos, puedo recordar el momento exacto en que mi gratitud empezó a construirles una coartada.
Cada gracias mío era un ladrillo en la muralla detrás de la cual ellos vivían su libertad mientras Ernesto quedaba solo. Yo no sabía que doña Clara desde su ventana ya había visto esa muralla levantarse, que contaba los minutos entre mi partida y la de ellos, que guardaba el peso de un secreto que le quemaba el pecho. El día que ella habló conmigo, su voz temblaba. Cada martes y jueves, dijo. Esa frase se incrustó en mi cabeza como un eco imposible de callar y de pronto cada salida pasada se llenó de sospechas nuevas. Ese jueves, cuando me contó la verdad, no discutí con Rafael ni con Patricia. No hice escándalo. Sonreí como siempre cuando entré y los vi frente a la televisión. ¿Cómo estuvo todo?, pregunté. Tranquilo, sobra. Dormía todo el tiempo, respondió Patricia. Yo asentí, pero dentro de mí algo se quebró. Esa sonrisa mía fue la última que les di sin disfraz. En silencio empecé a pensar en cómo y cuándo iba a poner su promesa a prueba. Doña Clara siempre fue una vecina discreta. Vivía sola desde que enviudó y casi nunca salía de su casa, salvo para ir al mercado los sábados por la mañana. La saludaba desde mi portón y ella respondía con un gesto amable. Pero nuestras conversaciones nunca pasaban de un buenos días. Por eso, cuando la vi aquel jueves esperándome con los labios apretados y las manos aferradas a su bolso, supe que lo que tenía para decirme no era cosa pequeña. Doña María empezó en voz baja. Necesito contarle algo, pero prométame que no dirá que fui yo. Le prometí, aunque el corazón me latía tan fuerte que casi no escuché el resto. Acercó un paso, mirando a ambos lados como si las paredes pudieran oírla. Desde mi ventana de costura puedo ver el cuarto de su esposo. No es que quiera, es que está justo enfrente. Y cada martes y jueves, 10 minutos después de que usted se va, su hijo y su nuera también se van. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda. Y Ernesto solo dijo, y en esa palabra cabía toda la tristeza del mundo. Quieto mirando al techo. La ventana queda abierta y a veces le veo mover apenas los labios como si quisiera decir algo. Yo lo observo desde aquí por si necesita ayuda, pero no me atrevo a entrar. Me da miedo su hijo. Me quedé sin palabras. La imagen que me describía se superponía con las veces que había vuelto a casa y encontrado todo tranquilo. Ahora entendía. El silencio no era paz, era abandono. Gracias, doña Clara, logré decir. Lo que hizo no es fácil. Ella suspiró como si soltara el secreto le hubiera quitado un peso y se retiró lentamente a su casa. Yo, en cambio, entré a la mía con un peso nuevo, uno que me apretaba el pecho. Rafael y Patricia estaban en la sala viendo un programa de comedia. Mamá, ya de vuelta, ¿cómo estuvo el café?, preguntó Rafael. Bien, hijo, respondí con una calma que no sentía. Todo tranquilo por aquí, ¿no? Un ángel sobra, intervino Patricia sonriendo. No se movió en toda la tarde. Me mordí la lengua para no decir nada. Caminé hasta el cuarto y encontré a Ernesto dormido, o al menos eso parecía. Me incliné y le besé la frente. Sus ojos se abrieron apenas y me miró de una forma que no supe interpretar. Sabía el que había estado solo. Sentía miedo. Esa noche casi no dormí. La frase de doña Clara se repetía cada martes y jueves. Pensaba en todas esas tardes en que yo estaba cantando en la iglesia o riendo con mis amigas mientras él miraba el techo sin poder llamar a nadie. No podía acusarlo sin pruebas. Rafael negaría todo. Patricia se haría la ofendida y doña Clara quedaría como una chismosa. Necesitaba algo más fuerte que una palabra contra otra. Así fue como empezó a nacer la idea, una manera de mirar con mis propios ojos lo que pasaba en mi ausencia, una forma de que si lo que doña Clara decía era cierto, ellos mismos quedaran expuestos. No sería fácil, pero la semilla ya estaba plantada. Y una vez que una sabe la verdad, por más que duela, no hay forma de volver atrás. A la mañana siguiente, antes de que el sol calentara el patio, toqué la puerta de doña Clara. Me abrió con los ojos todavía llenos de preocupación. Doña Clara, pensé toda la noche en lo que me dijo. Empecé. Yo le creo, pero necesito que ellos mismos se rebelen. Necesito pruebas que nadie pueda negar. Ella frunció el ceño. ¿Y cómo piensa hacer eso? No lo sé, admití. Solo veo esas cosas en las novelas, cámaras escondidas, grabaciones, pero yo no entiendo nada de eso.
Fue entonces cuando apareció Lucía, la nieta de doña Clara, una joven alta, de cabello rizado y mirada despierta. Había venido de visita y escuchó la conversación desde la cocina. «Eso es lo más fácil del mundo, doña María», dijo sonriendo con seguridad. «Hay cámaras que parecen relojes, cargadores, nadie sospecha. Se compran por internet y se conectan al celular. Yo le ayudo a elegir una y la instalo». No sé si fue la juventud o la determinación en su voz, pero sentí un soplo de esperanza. Nos sentamos frente a la computadora y en pocos minutos Lucía me mostró varias opciones. Elegimos un reloj digital de aspecto moderno con lente oculta y transmisión en vivo. Ella hizo la compra con su tarjeta y yo le di el dinero. «En 2 días llega», me aseguró. «Y cuando llegue vamos a atraparlos». Esos 2 días fueron eternos. Yo debía actuar normal, seguir sonriendo a Rafael y Patricia, agradecerles la ayuda como si nada supiera. Cada palabra era un trago amargo. Ellos seguían viniendo puntuales, cumpliendo su papel de hijos atentos, sin imaginar que la obra estaba por terminar. El lunes por la tarde llevó una caja pequeña. Lucía la abrió con cuidado y en minutos configuró todo en mi celular. Me mostró cómo abrir la aplicación, ver la transmisión y grabar. «Solo tiene que ponerlo en la mesa de noche apuntando a la cama», me explicó. «Nadie se dará cuenta». Al día siguiente era martes, mi día de salida al grupo de oración. Desde temprano sentí el corazón golpearme en el pecho. A las 2, Rafael y Patricia llegaron como siempre. «¿Lista, mamá?», preguntó el sonriente. «Hoy el papá está muy tranquilo». «Sí, hijo, lista», respondí intentando que no se notara mi nerviosismo. Fui al cuarto con el reloj en la mano. «Viejo, me voy un rato. Te dejo este reloj nuevo aquí, así no nos pasamos de la hora para tu medicina», le dije colocándolo en la mesa de noche, apuntando directo a la cama y la puerta. Le besé la frente y salí. En lugar de ir a la iglesia, di la vuelta a la manzana y entré por la puerta trasera de doña Clara. Lucía ya me esperaba con el celular listo. «¿Todavía están ahí?», susurró. Nos sentamos juntas frente a la pequeña pantalla. La imagen era clara. Ernesto estaba acostado mirando al techo. Minutos después vimos a Patricia entrar al cuarto, cerrar un poco las cortinas y salir. Luego el sonido del auto encendiéndose. Nos miramos en silencio. Ellos acababan de dejarlo solo. El sonido del motor se alejó y en la pantalla del celular el cuarto de Ernesto quedó en un silencio inmóvil. La imagen era tan nítida que podía ver cada arruga de su sábana, cada parpadeo lento de sus ojos. «Ya se fueron», murmuró doña Clara desde la ventana, como si confirmara lo que yo ya estaba viendo. Los minutos empezaron a caer como piedras. 10, 15, 20. Ernesto seguía ahí mirando al techo sin cerrar los ojos. No dormía. Como siempre me decía Rafael, estaba despierto, completamente consciente de que no había nadie. De pronto lo vi mover apenas la mano derecha, un esfuerzo torpe, como si buscara alcanzar algo. Sus labios se abrieron un poco, formando un gemido mudo que ni siquiera el micrófono captaba. Lucía, con la voz baja, susurró: «Creo que quiere agua». Mi garganta se cerró. Si en ese momento sufría un dolor, una urgencia, no había quien lo ayudara. Grabamos cada segundo 30 minutos, 1 hora. En todo ese tiempo ni un alma entró al cuarto, solo el leve movimiento de sus ojos, a veces hacia la puerta, a veces hacia la ventana, como esperando que alguien apareciera. «Esto es abandono, doña María», dijo Lucía con un tono que mezclaba rabia y tristeza. «Y ahora tenemos la prueba». Pasó 1 hora y media. El reloj en la mesa, irónico en su función, marcaba el tiempo exacto de su soledad. Mi corazón estaba hecho un nudo, pero me obligué a seguir mirando. Necesitaba que quedara registrado, que no quedara duda. A las 4:40, tal como doña Clara había dicho, el sonido del motor volvió. Vimos en la pantalla cómo la puerta del cuarto se abría. Patricia entró con bolsas en la mano, dejó una en el suelo y encendió la luz. Su voz, perfectamente clara por el micrófono oculto, me atravesó como un cuchillo. Pronto, suegrito, la bruja mala ya viene. Y se rió. Una risa seca, burlona, como si mi presencia fuera una broma. No me moví. La rabia me quemaba por dentro, pero era un fuego frío calculado.
Lucía detuvo la grabación y la guardó en una carpeta especial. Aquí está todo, dijo mostrándome la pantalla, vídeo y audio. Nadie podrá negarlo. Me quedé mirando a Ernesto en la grabación aún inmóvil, recibiendo la luz de golpe como si fuera una ofensa más. Comprendí que lo que habíamos hecho no era solo conseguir pruebas. Habíamos abierto una herida que ya no se podía tapar. Esa noche, de vuelta en mi casa, los saludé como si nada. Ellos sonrieron, creyendo que seguían controlando la historia, pero yo ya tenía mi verdad y estaba lista para usarla. Esa noche, mientras Rafael y Patricia reían en la sala frente a la televisión, yo estaba sentada junto a Ernesto escuchando su respiración. Su mano, inmóvil sobre la sábana, parecía más frágil que nunca. Ya no quedaba lugar para la duda. Lo que vi y escuché en la pantalla no era un malentendido, era crueldad pura, envuelta en sonrisas falsas. Cuando por fin se fueron, caminé hasta mi escritorio con un peso que no se aligeraba. Encendí el computador, conecté el reloj cámara y descargué el vídeo. Lo guardé en una carpeta nueva con un nombre que me salió del alma, Justicia para Ernesto. Luego abrí el correo y lo envié a la única persona que sabía que estaría incondicionalmente de mi lado, mi sobrino Fernando. En el asunto escribí apenas 3 palabras: necesito tu ayuda. No habían pasado ni 8 horas cuando el teléfono sonó. El amanecer apenas pintaba de gris las paredes. Tía, su voz era grave y contenida. Vi el vídeo. Lo vi 3 veces porque no podía creerlo. Yo también quisiera no creerlo, hijo. Respondí con un cansancio que me salía en cada palabra. Esto no es solo inmoral, tía, es un delito. Abandono de incapaz. El Código Penal es claro, de 6 meses a 3 años de prisión. Y en este caso con agravantes. Respiré hondo. No quiero verlo en la cárcel, Fernando. No es que lo merezca o no, pero es mi hijo. Quiero proteger a Ernesto y que ellos no vuelvan a tocarlo. Entiendo, dijo él con esa calma que siempre me inspiró confianza. Entonces, vamos a hacer las cosas a mi manera. No diga nada todavía. Actúe como siempre. Yo tomaré el primer bus y en la tarde estaré ahí. Cuando llegó, su sola presencia cambió el aire de la casa. No venía como sobrino preocupado, sino como abogado decidido a librar una batalla. Traía su maletín de cuero bajo el brazo y una mirada fría que no le conocía. Nos sentamos en la sala y vimos juntos el vídeo. Fernando no apartó la vista ni un segundo. Cada minuto de silencio en el cuarto de Ernesto parecía endurecerle la mandíbula. Cuando apareció la risa de Patricia y su frase burlona: «La bruja mala ya viene». Él apretó los labios y pausó la grabación. «Su plan es evidente», tía dijo, dejando el control sobre la mesa. «Quieren agotarla, declararla incapaz y quedarse con todo. La casa, la pensión, su vida. El abandono de Ernesto es solo una pieza del rompecabezas». Sentí un escalofrío. Hasta ese momento. Mi rabia era por el dolor de Ernesto. Ahora se sumaba la traición calculada, fría. «¿Y qué hacemos?», pregunté. «El jueves, cuando vengan para su salida, los vamos a enfrentar y no tendrán cómo escapar». Entonces me explicó su plan paso a paso. Mostraría el vídeo, describiría el delito y les daría una única opción para evitar la cárcel: un acuerdo extrajudicial que los alejaría para siempre de Ernesto, prohibiéndoles entrar a mi casa sin permiso, quitándoles cualquier derecho de cuidado o de herencia y obligando a Rafael a pagar todos los meses una suma para un cuidador profesional. Lo escuché sin interrumpirlo. Por primera vez en mucho tiempo sentí que el miedo cedía lugar a algo distinto: el control. Esa noche, mientras preparaba la cena, ya no me sentía la mujer arrinconada por la mentira, sino alguien que estaba por girar la historia a su favor. El jueves llegó con un cielo inmóvil, como si hasta las nubes contuvieran la respiración. Puse la casa en orden, abrí las cortinas, acomodé a Ernesto y me senté a su lado un momento. «Hoy te voy a cuidar de otra manera», le susurré. «Hoy te voy a defender». A las 2 en punto sonó el portón. Rafael entró con una sonrisa de costumbre. Patricia venía detrás perfumada con una bolsa colgando del brazo. «¿Lista para su descanso, mamá?», dijo él. Como si la palabra descanso no me pesara ya en el cuerpo. «Pase, hijo», respondí conteniendo el pulso. «Hoy no voy a salir». En la sala estaba Fernando sentado en mi sillón,
el maletín de cuero sobre las rodillas y los ojos fríos de quien ya vio demasiado. La presencia de mi sobrino les borró la sonrisa a los dos. «¿Y este qué hace aquí?», soltó Rafael incómodo. «Buenas tardes», dijo Fernando con voz de tribunal. «Siéntense, por favor, tenemos algo muy serio que conversar». Se miraron entre ellos, nerviosos. Patricia se cruzó de brazos. «Sogra, otra vez drama», intentó. «Hoy hablaremos de hechos», dijo Fernando abriendo el maletín, «y de delitos». Tomó mi tablet, conectó el vídeo y apretó play. En silencio vimos a Patricia entrar al cuarto de Ernesto, correr un poco las cortinas, salir. Luego el sonido del motor alejándose. Minutos de nada, de pura soledad. Rafael tragó saliva. Patricia empezó a mover el pie inquieta cuando apareció su voz en la grabación. «Pronto, suegrito, la bruja mala ya viene». Sentí el aire cortarse. Ella se llevó la mano a la boca como si pudiera empujar esas palabras hacia adentro. Fernando pausó. «Eso que acaban de ver», dijo, «se llama abandono de incapaz. No es una opinión, es un delito. Y las pruebas están aquí, vídeo y audio. Si yo salvo ahora mismo a la comisaría, esta noche duermen declarando». Rafael se levantó de golpe. «Es una calumnia». «¿Seguro esa vieja de al lado?» «Siéntate», ordené por primera vez con la voz que me sale del hueso. «No nombres a nadie. Mira a tu padre». Se quedó de pie un segundo desafiante, pero los ojos de Ernesto, quietos y atentos, lo hicieron aflojar. Se sentó con un golpe. «Mi tía no quiere ver a su hijo en la cárcel», continuó Fernando. «Ella quiere proteger a Ernesto. Por eso, antes de ir a la comisaría, les ofrezco una sola alternativa: firmar este acuerdo extrajudicial. Si no aceptan, salgo por esa puerta con el vídeo». Abrió una carpeta y colocó 3 documentos sobre la mesa. Primero, entregan ahora mismo cualquier copia de llave de esta casa. Desde hoy no entran sin permiso expreso de Doña María. Segundo, renuncian a cualquier pretensión de tutela, curatela o manejo de patrimonio y salud de Ernesto. Han demostrado no ser dignos de esa confianza. Tercero, Rafael depositará el día 5 de cada mes una suma fija para contratar un cuidador profesional a tiempo completo. Esto se fiscaliza. Si incumplen una sola vez, el acuerdo se rompe y vamos directo a la denuncia. Rafael miró a Patricia, buscando una salida. Ella se defendió con una vocecita. «Solo salíamos un rato». Él dormía. Fernando volvió a apretar play. En la pantalla Ernesto abría y cerraba los ojos, mirando a la puerta, moviendo apenas la mano en un esfuerzo inútil. No había sueño, había abandono. Patricia bajó la cabeza. «¿Cuánto?», gruñó Rafael rendido. «Lo justo para un profesional calificado», respondió Fernando. «Ya está escrito aquí, léanlo». Hubo un silencio largo, áspero. Tomé aire. Me temblaban las manos, pero no la voz. «No voy a discutir», dije. «O firman o se atienen a la ley». Rafael cogió la pluma. Le temblaban los dedos. Firmó. Patricia tardó unos segundos más. Una lágrima le corrió el rímel, pero también firmó las llaves. Pidió Fernando extendiendo la mano. Rafael sacó el llavero y con un gesto brusco desprendió la copia. El metal cayó sobre la mesa con un sonido que me pareció un cierre. «Listo», dijo Fernando guardando los papeles. «A partir de hoy se terminó la comedia». Ellos se quedaron inmóviles como si de pronto no supieran dónde mirar. Yo me puse de pie. «Pueden irse», dije sin gritar, sin temblar. «Aquí se cuida a Ernesto de verdad». Caminaron hacia la puerta con los hombros hundidos. Cuando el portón se cerró, las piernas se me aflojaron y me senté. Todo el coraje que me sostuvo se convirtió en cansancio. Fernando apoyó su mano en mi hombro. «Lo hizo, tía». «Ya está». Fui al cuarto. Ernesto me esperaba con esa paciencia de hombre bueno. Le tomé la mano. «Ya pasó, viejo». Susurré. «Hoy ganamos un poco de paz». No fue una victoria alegre, fue una victoria necesaria, con gusto a metal y a lágrimas secas. Pero en ese silencio nuevo por primera vez en mucho tiempo, sentí que el silencio estaba de nuestro lado.
La tarde después del acuerdo, la casa quedó distinta. No cambió un mueble ni una cortina, pero el aire pesaba de otra manera. Caminé por el pasillo en silencio como si acabara de despedir a un muerto. No lloré. A veces el llanto no sale porque la pena se acomoda honda en un lugar donde no hay lágrimas, solo eco. Esa noche preparé la cena de Ernesto con movimientos lentos, casi ceremoniales. Le mojé los labios, le conté que todo había terminado. «Estamos a salvo», le susurré. Él me miró con esa atención que aprendí a leer con los años. Una mezcla de cansancio y agradecimiento. Dormí en la poltrona al lado de su cama con la luz bajita, como si temiera que el pasado pudiera entrar por la puerta. Al día siguiente Fernando se quedó a mi lado. Ordenamos papeles, llamamos a una agencia y agendamos entrevistas. «Tía, ahora necesitamos profesionalizar el cuidado. Usted no puede seguir sola», repetía. Asentí. No era una derrota, era un acto de amor hacia mí misma y hacia Ernesto. La casa sin Rafael y sin Patricia parecía más grande y más vacía. Me sorprendió extrañar incluso sus ruidos. La llave girando, la bolsa golpeando la mesa, la risa falsa de la televisión. El silencio volvió, pero no era el mismo. Ya no era enemigo, tampoco amigo. Era un huésped nuevo que yo tendría que aprender a tratar. Vinieron 3 candidatas. Escuché historias, miré manos, busqué ojos que hablaran con respeto. La tercera fue Lucía, no la nieta de doña Clara, sino la cuidadora que la agencia nos envió. Mujer de 50 y tantos, voz serena, espalda fuerte. Traía un cuaderno y una pregunta precisa. ¿Qué lo calma y qué lo altera? Me gustó esa forma de mirar a Ernesto como un hombre y no como un caso. Empezó a la semana siguiente de día. El primer día me costó soltar. La vi mover a Ernesto con técnica, cambiarlo sin apuro. Hablarle como a un adulto. «Don Ernesto, ahora vamos a cambiar de lado». «Listo». Yo me quedé en la puerta lista para corregirla, pero no hizo falta. Supe que por fin podía respirar. Con una profesional al mando, la casa cambió de ritmo. Lucía abrió las ventanas por la mañana, sentó a Ernesto en la silla especial para tomar sol, puso música bajita. Yo, sin darme cuenta, fui retomando pequeñas cosas. Regar mis plantas, remendar un mantel, llamar a las amigas del coro. Volví al grupo de oración un martes. Me temblaban las piernas como a quien vuelve a caminar. «María, qué alegría», me dijeron. Y yo sentí el abrazo de un mundo que me había esperado en silencio. El 5.º día hábil, Fernando me mostró el comprobante, el depósito de Rafael en la cuenta de Ernesto. Frío, puntual, sin una palabra. No me alegró ni me dolió. Fue solo un hecho como el sol saliendo. La obligación se había vuelto un puente económico, nada más. El resto estaba roto. Las noches, sin embargo, seguían siendo largas. Cuando todo quedaba quieto, la mente hacía su trabajo. Me pregunté 1000 veces dónde me había perdido con mi hijo, en qué esquina de nuestra historia se torció el camino. No encontré respuesta. A veces la vida no ofrece explicaciones, solo consecuencias. Una tarde, mientras Lucía le leía el diario a Ernesto en la galería, di algo pequeño, pero inmenso. Sus dedos apenas respondieron a su voz. Vio doña María. «Está atento», dijo ella. Sentí un calor en el pecho como si el futuro tan cerrado hasta entonces dejara una rendija para la luz. Empecé a cocinar por gusto de nuevo. Preparé una sopa que a Ernesto siempre le gustó. El aroma llenó la casa de recuerdos buenos, no de fantasmas. Llevé un tazón para Lucía. Me miró con esos ojos de mujer que ha visto mucho y me dijo: «¿Usted también necesita que la cuiden, doña María?». Reí bajito. Tal vez esa era la lección de esta nueva etapa. En el barrio los saludos cambiaron. Algunos evitaban hablar del tema. Otros, como doña Clara, me sostenían con pocas palabras y mucha presencia. Yo agradecía sin explicar demasiado. La verdad ya estaba hecha y no necesitaba testigos. La noche del domingo, cuando todo quedó en silencio otra vez, me senté junto a Ernesto y tomé su mano. «Viejo, ahora la casa es más tranquila, pero también más vacía», le dije. No pedí milagros, pedí paz y por primera vez en mucho tiempo sentí que era posible.
Con Lucía a cargo de los cuidados diarios, el ambiente en casa cambió de un modo que yo no había imaginado. La luz entraba por las ventanas, el aire olía a jabón y a café, y Ernesto parecía respirar más tranquilo. Ya no había discusiones forzadas, ni sonrisas falsas, ni la tensión de vigilar cada palabra para no incomodar a nadie. Lucía era metódica, pero cálida. Cada mañana lo sentaba en la silla especial junto a la ventana para que tomara el sol. Le hablaba como si él pudiera responder. Don Ernesto, hoy el cielo está despejado, perfecto para que su piel sienta calorcito. Yo observaba desde la cocina. Al principio me quedaba con los brazos cruzados, temiendo que cualquier movimiento brusco lo lastimara. Pero pronto comprendí que estaba en manos seguras. Ese alivio me permitió recuperar pequeñas parcelas de mi vida, regar mis plantas sin apuro, llamar a una amiga para invitarla a tomar mate, leer un libro entero por las tardes. Fue en esos días cuando empezaron a suceder lo que yo llamo pequeños milagros. No eran cambios enormes, pero para mí significaban montañas moviéndose. Una mañana, mientras Lucía le hacía ejercicios de fisioterapia, Ernesto movió ligeramente los dedos de la mano izquierda. Ella me llamó emocionada. «Venga a ver, doña María, esto es respuesta voluntaria». Me acerqué, le tomé la mano y sentí ese leve apretón. Era casi imperceptible, pero ahí estaba. Me llevé la mano al pecho para sostener el corazón que quería salirse. Los ejercicios continuaron y con ellos nuevos signos. Giraba el cuello con más firmeza para mirar por la ventana. Su expresión se volvía más atenta cuando alguien le hablaba. Hasta la mirada se había encendido de un brillo distinto. Yo me sentaba a su lado y le contaba historias del barrio y notaba que seguía cada palabra. Mientras tanto, el depósito mensual de Rafael llegaba puntual, frío, sin una llamada, sin una nota. Lo revisaba solo por rutina. Ya no esperaba gestos ni disculpas. Me había convencido de que esa distancia era por ahora lo más saludable para todos. Los martes volví al grupo de oración. Al principio temí las miradas, los murmullos, pero cuando entré mis amigas me abrazaron con tanto cariño que entendí que no necesitaba dar explicaciones. «Estamos rezando por vos y por Ernesto», me dijeron, y sentí que esas oraciones nos envolvían. Un jueves acepté volver al coro de la iglesia. La primera nota me salió tímida, como si mi voz hubiera olvidado el camino. Pero a medida que cantaba, sentí que algo en mí se enderezaba. No cantaba solo por fe, cantaba por mí, por recuperar partes que había dejado guardadas durante demasiado tiempo. En casa las tardes eran diferentes. Lucía leía el diario en voz alta para Ernesto y yo me unía a veces comentando alguna noticia, recordándole partidos de su equipo favorito. Una tarde, mientras ella le contaba una jugada, él emitió un sonido, un murmullo breve, pero con intención. Me quedé inmóvil como si el tiempo se detuviera. Era la primera vez en años que su voz se asomaba, aunque fuera débil. Lloré en silencio, acariciando su mano. Tal vez no volveríamos al pasado, pero esos gestos me confirmaban que había vida en él, que mi esfuerzo y el de quienes ahora lo cuidaban de verdad estaba dando frutos. Esos pequeños milagros me enseñaron que la recuperación no siempre es un salto, a veces es un susurro, un dedo que se mueve, un murmullo que rompe un silencio largo. Y yo estaba dispuesta a celebrar cada uno de ellos como si fuera un triunfo mayor. Pasó casi un año desde aquel jueves del ajuste de cuentas. La casa encontró su ritmo. Lucía llegaba temprano. El sol entraba por las ventanas. Ernesto respiraba con menos sobresaltos y yo cantaba otra vez en el coro. Los depósitos de Rafael caían puntuales como una lluvia fría que ya no me mojaba. Creí que la historia había cerrado allí. Justicia hecha, distancia protegida, silencio en paz. Una mañana de domingo el teléfono sonó. Era Fernando. Día, no quiero alterarla. Pero Rafael me llamó. Se me apretó el estómago como si una mano vieja me sujetara por dentro. «¿Qué quiere?», pregunté. «No, dinero», dijo. «Quiere pedir perdón. Dice que perdió el trabajo, que Patricia se fue, que entendió quién fue. No pide volver, pide ver a su padre». No respondí enseguida. Fui hasta el cuarto y miré a Ernesto. Sus ojos se posaron en mí atentos, como cada vez que espera mi decisión. Le acaricié la frente y sentí que la respuesta crecía desde un lugar cansado, pero vivo. «Dile que venga el domingo a las 3 solo y que venga a escuchar, no a justificarse».
Ese domingo lo vi llegar a pie, más flaco, más pálido, sin la prisa de otros tiempos. Se quedó parado en el portón como si el umbral pesara toneladas. Abrí pase, le dije. Siéntese en la galería. Nos miramos sin hablar. Él bajó la vista, tomó aire y la voz se le quebró. Mamá, no tengo excusas. Fui cruel. No supe ver a mi padre ni a usted. Me miré al espejo y me dio vergüenza. Si me deja, quiero reparar lo que pueda, aunque sea 1 centímetro. Escuché con calma. Las palabras no me devolvían nada, pero tampoco me vaciaban. Te perdono, dije. Te perdono porque mi corazón ya no tiene sitio para el rencor. Pero el perdón no es boleto de regreso, es una puerta entreabierta. La obligación del depósito continúa. Y si quieres ver a tu padre, vendrás los domingos 1 hora. Con Lucía presente. Si cumples, seguimos. Si fallas, se cierra. Rafael asintió como quien recibe una sentencia justa. Gracias, mamá, es más de lo que merezco. Ese mismo día, Lucía preparó el cuarto, puso la silla junto a la ventana. Don Ernesto, hoy tenemos visita, anunció con una dulzura firme. Rafael entró sin perfume y sin prisa. Se sentó despacio a la altura de la mirada de su padre. Hola, viejo, dijo bajito. Soy yo. No hubo respuesta, solo esos ojos son dos que han aprendido a decir lo que el cuerpo calla. Rafael sacó del bolso un diario arrugado. ¿Se acuerda cuando me llevaba a la cancha? Sonrió con timidez. Ganamos por penales en el 94. Usted gritó tanto que la vecina llamó a la policía. Leyó una crónica, le mostró una foto vieja en el celular. Había en su voz una humildad nueva, una paciencia que yo nunca le conocí. Lucía se mantuvo cerca, discreta, como orilla de río. Los domingos se volvieron puntuales. Llegaba, se lavaba las manos, saludaba, se sentaba. A veces le leía a Ernesto, otras le hablaba de los nietos sin adornos. No buscaba mi mirada aprobadora, buscaba la de su padre. Yo observaba desde la puerta con un cuidado que ya no era desconfianza, sino una vigilancia amorosa. Podía sentir que algo se ordenaba lentamente, como cuando uno vuelve a aprender a caminar. Una tarde de otoño, la luz entraba tibia y Lucía preguntó si querían escuchar música. Puso un bolero suave. Rafael tomó la mano de Ernesto con respeto, no con prisa. Viejo, si me estás oyendo, dijo, perdón, no vengo a borrar nada. Vengo a quedarme en lo que se pueda. Yo estaba a un paso con un vaso de agua. Entonces sucedió lo imposible. Ernesto giró el cuello con esfuerzo, cerró los ojos como quien empuja una piedra enorme y dejó escapar un sonido áspero, viejo, verdadero. No fue un canto ni un grito, fue una palabra. Hijo. Rafael se quedó inmóvil como si el mundo lo hubiese tomado por los hombros. Los ojos se le llenaron de lágrimas que no pidió permiso para soltar. Se inclinó, le besó la mano y lloró sin hacer ruido, como se llora cuando uno entiende por fin el tamaño de su propia sombra. Yo apoyé la espalda en el marco de la puerta para no caer. Sentí que toda la casa respiraba distinto, como si el techo se hiciera un poco más alto. Lucía sonrió con esa alegría prudente de quien atestigua un milagro y sigue trabajando. No hubo discursos, no hizo falta. El perdón ya estaba nombrado desde la boca más importante, la de un hombre que estuvo años sin voz y decidió gastar la suya en una sola palabra. Desde ese día, Rafael siguió viniendo. No faltó, no exigió, aprendió a la estar. Mi vida no volvió al día en que todo era sencillo. Ya no pretendo eso. Ahora canto en el coro con una voz que sabe de silencios. Riego mis plantas, tomo café con mis amigas y cuando cae la tarde me siento junto a Ernesto a contarle el mundo con calma. Él me responde con la mirada, con un dedo que se mueve, con un murmullo que a veces vuelve a ser palabra. Abrí la puerta al perdón, pero dejé la cerradura puesta. Es una puerta entreabierta que solo se sostendrá con actos. Eso también lo aprendí. Que el amor se escribe en presente. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho en mi lugar. Regálame un me gusta y suscríbete para escuchar más historias de mujeres que aún en silencio aprenden a defender lo que aman. Seguimos caminando juntas.